Dios te bendiga, te saluda el pastor Saulo y una vez más eh, decidí por orden del Señor compartirte este video y quizás este sea un tema también un poco controversial. Pero repito, como siempre lo hago en mis videos, analízalo tú, atesóralo en tu corazón. Si es de bendición para ti, gloria a Dios, y si no lo es, pues deséchalo, ¿verdad? Porque al final de cuentas nadie impone. La palabra de Dios no se impone. La palabra de Dios se expone. Es un lema que he tenido a lo largo de mi carrera ministerial. Yo no puedo imponerte nada. Se lo digo muy constantemente a la iglesia que el Señor me permite pastorear. Yo no te puedo imponer nada. Simplemente te expongo. Y ya tú decides, según Deuteronomio capítulo 32, entre elegir si lo tomas o lo dejas. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Santo Dios, ¿verdad que ya se puso candente el video? La palabra de Dios nos dice claramente que pues la iglesia fue fundada por Jesucristo, ¿verdad? A través de sus apóstoles. Y luego el día en que fue derramado el Espíritu Santo allá en el aposento alto, a partir de ese momento la iglesia del Señor, fundada por Él, empezó a expandirse por todo el mundo. La Biblia en el libro de los Hechos nos narra la forma en que la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. Pero quiero dejar un punto muy específico. El Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 16 y versículo 18 dejó muy claro que la iglesia que Él fundaría sería una iglesia perpetua, por cuanto ni aun las puertas del Hades, las puertas del infierno, dicen otras versiones, podrían prevalecer en contra de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia es indeleble, la iglesia es indestructible. A pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las circunstancias, la Biblia en el libro de los Hechos dice que desde un principio la iglesia fue perseguida constantemente, ¿verdad? Eran perseguidos y muchos de ellos, pues de cierta manera, eran sacrificados. Usted conoce la historia, ¿verdad? De cómo la iglesia empezó a ser esparcida a causa de esas persecuciones. El apóstol Pablo, que es el apóstol que fue llamado a predicarle al pueblo que no conocía de las leyes del Señor, se expandió por toda Asia, por parte de África y por parte de Europa. Entonces eso quiere decir que al menos en el mundo en la civilización de aquellos tiempos, el evangelio fue expandido por allá. Pero tome en cuenta que el Señor dijo que la iglesia del Señor, su iglesia santa, ni siquiera las puertas del infierno podrían prevalecer contra de ella. Pasaron los años, las persecuciones no terminaron. Había un imperio llamado Imperio Romano. Esto pues está en la historia y no tengo ningún temor de pronunciarlo libremente. El Imperio Romano, a través de sus emperadores, empezó a perseguir y a perseguir y a perseguir y a sacrificar a aquellos que profesaban ser seguidores de Jesucristo, a aquellos que pertenecían a la verdadera iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una sola. No te olvides de ello. Jesús no fundó muchas iglesias. Jesús fundó una sola iglesia, la que Él compró con su sangre. Pasados los siglos, pasados 4 siglos, por ahí del año 325, surgió un emperador que cambió la estrategia. Y la estrategia antes era sacrificarlos, pero se dieron cuenta que cuanto más los perseguían, la iglesia más se expandía y más se multiplicaba. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Verdad? La iglesia no podrá ser destruida jamás de los jamases, hermano, porque así está estipulado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué sucedió? Este emperador tuvo una idea muy genial, si se le puede llamar así. Decidió cambiar los papeles. Hizo un llamado y provocó un concilio
¿verdad? En el año 325, en donde los líderes de la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Jesucristo, fueron llamados a comparecer con él, y él les hizo una propuesta. Debido a que no podía parar el crecimiento de la iglesia, él les hizo una propuesta, y la propuesta fue oficializar el cristianismo como iglesia universal en el mundo, al menos en el mundo civilizado que se conocía en aquel entonces. ¿Me doy a entender? Muchos de los líderes aceptaron la propuesta porque era muy interesante. Era interesante finalmente dejar de ser perseguidos. Era interesante finalmente dejar de ser sacrificados, ¿verdad? Ya necesitaban un poquito de quietud, un poquito de paz, y entonces aceptaron la propuesta. Todo esto ya son documentos desclasificados que usted mismo con sus propios ojos lo puede investigar a través de la historia, ¿verdad? Hay un libro que se llama La historia de las religiones. Hay otro libro, hermanos amados, en la que hay historiadores. Mejor dicho, hay muchos más libros. Yo no voy a dar publicidad a ningún libro. Sigo adelante. El problema de esa fusión es de que el emperador, la propuesta fue aceptar el cristianismo, pero había que adaptar las costumbres romanas, adaptarlas a la liturgia cristiana, ¿me entienden? Entonces, eso fue una debacle para el evangelio, pero no olvide, la verdadera iglesia del Señor no podía ser destruida, porque Jesús dijo, pero ni esos planes salidos del Hades, de la muerte, espero me dé a entender, no podrán prevalecer contra la iglesia. Hubo muchos otros que no aceptaron la propuesta. Hubo hombres líderes, pastores, obispos, fieles que no aceptaron la propuesta y dijeron, nosotros no nos vamos a fusionar al romanismo, no nos vamos a fusionar a las costumbres paganas romanas, porque ellos eran muy idólatras, usted lo sabe, la historia lo dice, esto ya no es nada que se pueda esconder. Solo voy a grabar 10 minutos y posiblemente este mensaje o esta reflexión nos dure unos 3 videos. ¿Qué sucedió entonces, mis queridos? Que por primera vez en el año 329 se llegó a un común acuerdo con los que aceptaron la fusión, y en el año 329 se oficializó la iglesia cristiana con el nombre Iglesia Universal. La palabra que nosotros conocemos es una palabra que se inicia con la letra C de casa, ¿verdad? Iglesia C apostólica y romana, ¿verdad? Ya ahí estaba la primer gran herejía, porque la iglesia no fue fundada en Roma, sino que la iglesia fue fundada en Jerusalén, repito, en el año 33 después de Cristo. Entonces, por primera vez se oficializó, y las reglas del juego cambiaron. ¿Por qué razón? Esto está en la historia y repito, usted lo puede corroborar por sí mismo. Me queda 1.5 minutos para tratar de explicar esto. Las reglas del juego cambiaron. El arma se revirtió, porque ahora el que no formara parte de esa iglesia, de esa fusión, iglesia apostólica C y romana, serían ahora también perseguidos. Mire qué problema. Mire cómo se revertió todo. Ahora el supuesto cristianismo era universal y era la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces el que no quería adaptarse a ese sistema empezó a ser perseguido. Empezó a ser perseguido de una manera terrible. Yo no sé si muchos de ustedes han oído hablar de la famosísima Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Esta iglesia empezó a perseguir a los que no se hacían al evangelio de ellos, a la iglesia que ellos formaron en el año 329. Voy a dejar hasta aquí y voy a seguir en una segunda parte. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia verdadera de Dios jamás fue diseminada, jamás
fue borrada del mapa. Shalom.